Entonces son parte de las contradicciones que debería el gobierno explicar, ¿no? De cuál es su visión al respecto. Ahora, Enrique, cuando, por ejemplo, Enrique Capriles, nuestro invitado esta noche aquí en la entrevista, estamos en vivo en el estudio, muchos mensajes en el Twitter. Ahora, fíjate, cuando el presidente Obama es el único mandatario que ha expresado claramente una duda pues con respecto al resultado en Venezuela, eso a la oposición le puede servir para algo, pero también puede servir al gobierno para decir, fíjense, ahí está Estados Unidos, la oposición nuevamente se ponen de acuerdo para estar contra la soberanía de Venezuela, etcétera, etcétera. Oye, yo no creo que ha sido la posición de Estados Unidos, ha sido la posición de la Unión Europea, ha sido la posición de otras instituciones en esos países, más allá del, te repito, del tema gobierno, ha sido las posiciones del Congreso, ha sido la posición de movimientos sociales, ha sido la posición de partidos políticos. Yo creo que hay una opinión diversa. El gobierno trata de convertirlo esto en una pelea con los Estados Unidos. Bueno, ese es su disco, para mí un disco rayado. Por eso te digo, lleno de contradicciones, porque critica la posición de Estados Unidos en cualquier tema, pero todos los días importamos cosas de los Estados Unidos. Entonces, esas son parte de las contradicciones que tiene este gobierno. Volvamos a Venezuela, Enrique, para hablar de temas nacionales, porque fíjate, por ejemplo, tú dices que este es un gobierno que es ilegítimo, ¿no? Y que es un gobierno débil. Lo has señalado en algunas... Profundamente débil. Profundamente débil. Ahora, esa debilidad del gobierno, más el calificativo de ilegítimo por parte del candidato de la oposición, ¿no pone en peligro el desarrollo democrático de las cosas en Venezuela? Me refiero a que si, por ejemplo, el presidente se debilita de tal manera y el gobierno lo considera ilegítimo, aquí pudiera, pensando en voz alta, darse una salida que no sea ni para ti ni para Maduro. Bueno, Vladimir, mira, Si alguien se mete entre los palos. pedir una auditoría está en la Constitución. O sea, me refiero, eso es absolutamente legítimo, legal. Impugnar en el Tribunal Supremo es absolutamente Por supuesto, es un derecho constitucional. ¿Quién creó la crisis política? El gobierno al negarse a hacer una auditoría. El gobierno acompañado de los poderes que el gobierno controla. El gobierno controla el Consejo Nacional Electoral. Imagínate que el que fue jefe de campaña del partido de gobierno, sin que el CNN haya dicho algo, ya anuncia que vienen elecciones municipales. Y también habla como que fuera el Consejo Nacional Electoral. Dice que aquí no hay muertos que pueden votar, muchas cosas que hemos escuchado. Bueno, ni siquiera cuidan la forma. Son poderes, se supone, independientes. Es decir, que un alcalde no tiene por qué estar tomando decisiones en nombre del Consejo Nacional Electoral y anunciar decisiones que le corresponden al Consejo Nacional Electoral. Pero no son capaces ni siquiera de cuidar, repito, la forma. Después también anuncian sobre lo que pasaría en el Tribunal Supremo de Justicia, como anticipándose a una decisión, y el Tribunal Supremo de Justicia tiene que responder unas recusaciones que fueron presentadas. Pero fíjate cuál es digamos, el manejo institucional. ¿Que eso contribuye a resolver la crisis política? Yo no creo. ¿Quién generó la crisis política? El que se ha negado a hacer una auditoría que es absolutamente legítima. ¿Que han debido permitir que se hiciera una auditoría con todos los elementos? ¿Por qué no la permiten? Se les cae la elección. Ahora, ¿esto es sostenible en el tiempo? Esa es la gran pregunta. ¿Es sostenible en el tiempo? Yo creo que no. Yo creo que o tienen la voluntad de resolver la crisis política, que además agravaron con la situación en la Asamblea Nacional. Tú fuiste diputado, Vladimir. Es inaceptable que tú condiciones el derecho de palabra de un diputado en el foro político de cualquier país, que es el Congreso, la Asamblea Nacional. Gracias a Dios estamos Entonces, normalizando la cosa ya. bueno, pero normalizándose, Bueno. ¿qué significa la normalización? Tú tienes que cambiar algunas actitudes dentro de la Asamblea Nacional. Tú tienes que permitir que haya, por ejemplo, acceso a periodistas. Para mí eso es tan grave como que lo digo. Bueno, pero eso es el colmo. Y además el país vio cómo los parlamentarios del gobierno fueron a agredir a los parlamentarios a golpes, a los parlamentarios que no están en el gobierno, los parlamentarios de oposición. Eso lo vio el país y el mundo. Entonces, todo eso son ingredientes para la crisis política. Por lo menos quiero decir, Vladimir, ¿quién tiene que resolver la crisis política? La tiene que resolver el que está al frente del gobierno. Que aquí hay voluntad
voluntad para resolver la crisis política? Por supuesto que la hay, Vladimir. Yo te lo dije antes de entrar al aire. El 14 en la noche, Maduro y yo conversamos. Yo le dije a Maduro, y en esa conversación que después salió a tergiversar, que un pacto, no, yo no hago pacto por la mentira, yo hago pacto por la transparencia y por la verdad, acuerdos por la verdad de todos, por la verdad para que el país resulte triunfador, para que la voluntad popular sea transparente. Yo le dije, hagamos una auditoría, el país la va a aceptar, yo la acepto la auditoría. Bueno, ahí, después él salió, dio unas declaraciones, dijo que aceptaba, después cambió. Bueno, ¿quién generó la crisis política? ¿Quién ha generado la crisis en las instituciones del gobierno? Ahora, tú no puedes gobernar un país, Vladimir, que el 14 de abril te dio con ese resultado del Consejo Nacional Electoral, te dice que hay 1 y pico % de diferencia. Tú no puedes pretender gobernar el país atropellando a la otra mitad, desconociendo a la otra mitad, pretender administrar el resultado. No, que es que aquí hay una mayoría y hay una minoría. Tú lo sabes bien, aquí no hay una mayoría y una minoría. Aquí hay el país dividido en dos mitades. Dividido como nunca. Dividido en dos mitades. Ahora, el que está en el ejercicio del gobierno, ¿qué tiene que hacer? Reconocer a la otra mitad, hablar de un gobierno de unidad nacional, convocar al país. Bueno, hay un conflicto político, desmontar ese. Si Maduro llama hoy a un gobierno de unidad nacional, Enrique, una vez que tengamos la verdad, Vladimir, ajá, un gobierno de unidad nacional se construye sobre la base de la verdad. ¿Cómo se logra la verdad? Permitiendo que se haga el juicio en el tribunal. Has debido permitir que se hiciera la auditoría. Ahora tienes que permitir que se haga un juicio en el tribunal y que se conozca la verdad. Eso conlleva después a futuro una elección parcial, porque así se determina en el juicio. Una elección total. Bueno, Vladimir, esa es parte, así es el juego democrático. Si tú sobre la base de irregularidades obtienes un resultado, bueno, se te cae ese resultado. Entonces, si tú estás tan seguro, si Maduro está tan seguro de la popularidad de su figura o la popularidad de su gobierno, bueno, entonces ¿cuál es el miedo de ir a un proceso electoral? ¿Cuál es el miedo de someterse a las reglas de juego, a la verdad, a la Constitución? Nosotros dimos demostraciones y están tratando de responsabilizarnos, no hayan cómo tratar de vincularnos con hechos violentos, algunos generados por ellos mismos, o hechos de violencia, muertos que han caído producto de la violencia, como cayeron este fin de semana, como caen todos los días más de 50 venezolanos. Entonces tú pretendes utilizar la muerte para hacer sobre la base de la muerte una discusión partidista, política, tratar de responsabilizar de hechos de la violencia, tratar de meterle el tinte político. Bueno, ¿eso qué hace? ¿Qué logras con ello, Vladimir? Continuar agravando la crisis política. Ahora, súmale a la crisis política, yo no quiero salidas aventureras en el país y estoy trabajando por ellas. Yo estoy trabajando en el marco de la Constitución y es el llamado que siempre le he hecho a nuestros seguidores, a más de la mitad del país. Aquí nuestra lucha es gandiana, pacífica, principista, pero súmale a la crisis política, la crisis económica, súmale toda la situación que hay con la escasez, con la inflación, que es una mentira a los medios, una mentira a los periodistas. No vengo a estar el fin de semana en Táchira y Mérida. En Táchira no consigue ni crema dental, en Táchira no consigue papel para el baño, en Táchira te escasean alimentos, los alimentos regulados terminan vendiéndose en Colombia. O sea, eso tienes que enfrentarlo, eso tienes que no solamente, tú tienes que buscarle salidas, respuestas. Ahora están tratando de responsabilizar a la empresa privada por el problema de la escasez, cuando este gobierno se ha encargado de destruir a la empresa privada, acabar con la producción nacional. Enrique, tú tocaste el tema de la violencia, ¿no? Aquí hay muchos comentarios en el Twitter, caramba, si siquiera pudiéramos leer algunos, por ahí pedían, por ejemplo, ¿qué recomendabas tú con respecto al gobierno? ¿Qué le recomendarías con respecto al tema de la escasez de productos, ¿no? Por aquí preguntaba alguien, pero yo quería preguntarte sobre el tema de la violencia. ¿Tú no reconoces como resultado de violencia política ninguno de los fallecidos después de las elecciones del 14 de abril? Ninguno, o sea, como no conozco ningún caso que haya sido por violencia política de los que ha presentado el gobierno. De acuerdo a toda la información que yo manejo, son casos de violencia que se dan todos los días en nuestro país. Un atraco, un robo. Ninguno está asociado a... No conozco el primero, que si hubiese uno que tenga que ver con, bueno, que actúen los órganos de justicia. Ahora,
razón de Capriles que no sea llamando a la protesta pacífica, a nuestro ejercicio constitucional de nuestros derechos. Aquí el gobierno pretende aquí el gobierno quiere criminalizar que alguien salga a la calle a protestar pacíficamente para que se respeten sus derechos. La Constitución establece entre los derechos que tenemos los venezolanos el poder protestar pacíficamente. El derecho al pataleo. O sea, no, fuera el derecho al pataleo. Digo que es el derecho a la protesta. Como hay todos los días protestas en este país, Vladimir, todos los días. Entonces, el gobierno pretende, bajo la represión, la criminalización del ejercicio de un derecho, imponerse. Se siguen echando cuchillos a su garganta. Esa popularidad seguirá. Por cierto, ¿qué opina Enrique Capriles de la presencia de efectivos militares como parte de la lucha contra la inseguridad? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú lo hubieras hecho como presidente? Vladimir, si no responde un plan integral, la seguridad es un concepto integral. La seguridad no es simplemente sacar a las fuerzas policiales o a la Fuerza Armada a la calle. Tú tienes que ver qué pasa con el sistema de administración de justicia. Tú tienes que ver qué pasa con la fiscalía. Tú tienes que ver qué pasa con el sistema penitenciario. Tú tienes que invertir en el país, en la educación, recuperar los espacios públicos, iluminación. Es un plan integral. ¿Qué veo yo en esto? Improvisación. Esto es como para tratar de darnos una sensación. Vamos a ver cuánto dura, Vladimir. Ayer me preguntaban unos periodistas, todo lo que sea a favor de la seguridad de los venezolanos, yo estaré de acuerdo, pero que no sean más, ya llevan 19 planes, que no sea otro plan más de los 10, de uno más de estos 19, que todos han sido fracasados, todos. Entonces, esto tiene, digamos, un mecanismo de coordinación, de articulación. ¿Qué va a pasar con los tribunales? ¿Qué va a pasar con la fiscalía? ¿Qué va a pasar con la impunidad? ¿Qué va a pasar con el sistema penitenciario? ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo no le he escuchado a ningún miembro del gobierno, lo único que anunciaron es sale el ejército a la calle. ¿Usted ha coordinado la policía? Cuando tú tienes una persona, Vladimir, que todos los días trata de responsabilizar, tratar de hacer creer, Vladimir, ¿sabes lo que han llegado a decir? Que es que los municipios más violentos del país son Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. O sea, ¿tú crees que eso es serio frente al problema de la inseguridad que hay en nuestro país? Decir que esos son los municipios donde está todo el problema de la inseguridad. ¿Qué le dices tú a los que viven en Caracas, Vladimir? El municipio más violento de toda Venezuela es el municipio de Libertador. ¿Qué le dicen los que viven en el municipio de Libertador? No, para el gobierno ahí no hay problemas de inseguridad. Los problemas de inseguridad están en Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre para el gobierno. Entonces, ¿cómo estás arrancando de entrada? Con politiquería. Entonces, ¿qué haces tú con la politiquería? Le resta seriedad a cualquier plan. Le resta la voluntad de articular. Nosotros estamos dispuestos a coordinar, siempre hemos estado dispuestos. Pero cuando tú pretendes... Cuando tú pretendes, Vladimir, cuando tú pretendes decir que es que el problema de la violencia en toda Venezuela se resume a un estado que es Miranda, ¿qué le estás diciendo tú al resto de los venezolanos? No, miren, yo aquí este tema lo voy a... El gobierno, ¿qué le dice? No, lo vamos a meter en la politiquería. Miranda representa el 10% de la incidencia delictiva de todo el país. Y el otro 90%. ¿Qué le dicen tú a los que viven en Vargas, por ejemplo, que es el estado que tiene la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, después de Caracas? ¿Qué le dicen? No existe, eso es mentira, eso es un cuento chino. Entonces, oye, cuando eso es lo que no terminan de cambiar. Enrique Capriles, ¿cuál es la hoja de ruta que tiene de aquí en adelante la oposición? ¿Verdad? Aquí me dice, toma en cuenta preguntas que hacen los oyentes míos, tú y la gente que hace preguntas, es verdad. Ajá. ¿Cómo Enrique Capriles ha apoyado a los empleados públicos votados? Están armando expedientes de cada uno de los casos. Aquí me dice que una defensoría con ese tema. Y bueno, igual que el tema del TSJ, lo que no termine, cuando no se consigue justicia, en las instancias correspondientes se buscan las instancias internacionales. En algún momento se encuentra la justicia. Todos esos trabajadores que han sido perseguidos, violados sus derechos laborales, sus derechos humanos, bueno, ese expediente se va a armar.